7 de la mañana con 35 minutos y continuamos con más información en Telediario. Tenemos en la línea telefónica al diputado federal Fernando Manzanilla para platicar de temas bastante importantes para Puebla. Diputado, muy buenos días. Gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Aquí estamos muy contentos de acompañarlos a ustedes esta mañana. Bien, diputado, para entrar un poco en contexto, hay una nueva propuesta, un nuevo pacto de bienestar para Puebla. Compártanos, por favor, un poquito acerca de este pacto, de qué trata, cómo funciona. Claro, bueno, primero vamos a poner el contexto. El contexto es que pues la situación se está complicando en todo el país y desde luego en Puebla el número de contagios sigue creciendo y cada vez es mayor el número de decesos derivados de la pandemia. Nada más para dar algunos datos. La semana pasada se registró un nuevo récord nacional en número de contagios a nivel nacional, con 8.438 contagios en un solo día, y eso es a nivel nacional. En el caso de Puebla, bueno, pues también el municipio de Puebla se ubicó nuevamente la semana pasada en primer lugar nacional con casi 12.000 contagios, superando a Iztapalapa. Entonces, todo parece indicar que la pandemia sigue avanzando a nivel nacional, a nivel local, bueno, incluso a nivel internacional. Y bueno, ¿esto qué implica? Implica que se van a seguir perdiendo miles de empleos, por lo tanto, muchos ingresos para muchas familias, que crecerán las carencias, la pobreza y también el hambre, la insuficiencia alimentaria. Y bueno, el riesgo ya también con esto es que vayamos entrando en una situación de descomposición del tejido social que nos lleve pues a una espiral de inseguridad y de violencia. Entonces, derivado de todo eso, lo que yo presenté en la Cámara de Diputados es un punto de acuerdo, o bueno, presenté un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para exhortar a los gobiernos estatales, a los estados, a las entidades federativas, a que firmen acuerdos, pactos de bienestar o como queramos llamarlo. Pero bueno, el ánimo es un llamado a que impulsen procesos de diálogo internamente en los estados, entre todos, para definir cuál es el camino que hay que seguir para salir de esta crisis. Eso en términos generales. Y yo en particular, para poner el ejemplo, esta semana presenté aquí en Puebla una propuesta que le llamo justamente, como tú dices, un pacto de bienestar para Puebla. ¿Cuál es el objetivo de este pacto? Iniciar un diálogo en el Estado en el que participen de manera incluyente trabajadores, universidades, iglesias, sindicatos, empresarios, los 3 niveles de gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía, en fin, absolutamente todos los que deseen participar en el Estado, con 4 objetivos que tiene, digamos, este pacto. Primero, la recuperación económica, previsando que no crezca la pobreza, que se recuperen los empleos perdidos y que se sienten las bases de una economía solidaria. Segundo, detener la propagación del virus, que básicamente implica en las propuestas que estoy haciendo 23 propuestas puntuales, pero en el caso de la parte de salud pública implica un sistema estatal de pruebas, un uso obligatorio de cubrebocas, mejoras a la infraestructura hospitalaria y mejores condiciones laborales para los trabajadores del sector salud. En tercer lugar, definir los criterios de reapertura y reanudación de actividades. Es decir, sí hay que abrir la economía, pero hay que hacerlo con la mayor seguridad y certeza de minimizar los contagios en base a un sistema en el que todos estemos de acuerdo. Los gobiernos, desde luego, pero también, digamos, los sectores productivos. Y número 4, proteger a la ciudadanía y evitar el crecimiento de la delincuencia. Esos 4 temas los presento en el pacto, son los 4 grandes ejes, y esos están aterrizados en 23 propuestas puntuales. Y bueno, la idea de este ejercicio es que abramos la discusión y que empiece un diálogo incluyente y pues todos tendremos mucho que aportar. Estas son mis aportaciones, habrá muchas otras que seguramente serán mucho más ricas, enriquecedoras y que nos ayudarán a eventualmente llegar a una estrategia para que todos jalemos parejo en la misma dirección. Bien, diputado, ¿realmente habrá una disposición por parte de todos de las demás entidades justamente para que se lleve a cabo este pacto de una buena forma? Bueno, pues ese es justamente, digamos, lo que yo busco al poner algo sobre la mesa, porque si tú te fijas, pues ha habido de repente ideas, iniciativas, ha habido incluso, digamos, quejas de algunos sectores. Pero más allá de quejarnos, yo creo que lo que hay que hacer es ser proactivos y proponer.
Entonces, por eso pues llevamos un buen rato trabajando esto. Habíamos hecho un estudio antes que incluso aquí platiqué contigo respecto a todas las lecciones del mundo y el COVID y las lecciones, digamos, todo lo que podíamos aprender de lo que había sucedido en el mundo y las lecciones para México, pero después quisimos aterrizar algo muy puntual para Puebla, para que justamente en lugar de quejarnos o decir si alguien está haciendo, digamos, mejor o peor X acciones, pues que pongamos sobre la mesa propuestas concretas. Ese es el ánimo, y bueno, pues yo que sí veo, pues yo veo que la pandemia sigue avanzando, que estamos en una especie de meseta, de repente subimos un poco, bajamos, pero los niveles de contagio siguen y van a seguir porque es un virus, bueno, pues altamente contagioso, y lo que tenemos que hacer es, bueno, qué cosas de largo plazo, de más largo alcance podemos hacer si esto va a ser un problema importante y no va a tener una solución hasta que exista una cura o una vacuna, y eso estamos hablando pues que a lo mejor falta un año para eso, o año y medio. ¿Qué vamos a hacer este año o este año y medio? Entonces yo espero que en la medida en la que la gente se vaya percatando que este es un tema con el que vamos a vivir y lidiar, pues hay que ponernos manos a la obra a integrar una estrategia conjunta que involucre absolutamente a todo mundo y jalar parejo. Te diré que estoy viendo con optimismo el tema del uso del cubrebocas. Si tú te fijas, el uso del cubrebocas, si nos vamos, por ejemplo, hace un mes, pues la verdad es que la gente medio lo usaba, medio pensaban algunos que sí servían, otros que no. Hoy, en las últimas encuestas, incluso Mitofsky sacó una encuesta, digamos, que yo revisé el día de ayer, hay de manera ya generalizada un porcentaje altísimo de la población que ya es consciente de que el uso de cubrebocas funciona y que lo está empezando a utilizar ya de manera regular. Ni siquiera fue en base a una estrategia, a lo mejor, de los órdenes de gobierno, pero la sociedad, la ciudadanía se está concientizando. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de algo que ha sucedido de manera natural. Bueno, pues yo creo que hay muchas otras cosas que podemos hacer entre todos. Bien, diputado, estamos hablando que esta pandemia obviamente no acabará pronto, esto va para largo, eso es bien sabido. Además también, a pesar de que sí, como bien lo comenta, muchas personas ya están portando el cubrebocas, ya están pues guardando su sana distancia, hay otra parte, y me atrevo a decir que la mayor parte de la población, que todavía está renuente ante este caso. ¿Qué debemos de hacer como sociedad, como población, para que justamente este pacto pues tenga resultados realmente positivos? Yo creo que irnos concientizando. Mira, hay cosas que caen en el ámbito del gobierno, por ejemplo, del gobierno federal. Otras caen a lo mejor en los ámbitos de los gobiernos estatales o incluso algunas de los gobiernos municipales. Pero hay cosas que caen en la gente, y te repito el ejemplo del tema y del uso del cubrebocas. Yo, por ejemplo, los gobiernos no han regalado cubrebocas, no lo han facilitado de manera masiva. Pero aún así tú ves y ya la gente está utilizando de manera generalizada el cubrebocas porque ya se percató, primero, que sí se trata de un, digamos, virus altamente contagioso, que es real, que no es una ficción y que además es mortal, o sea que sí tiene una tasa de mortalidad, eso sí sucede y se ocurre. Entonces, yo creo que eso está llevando a que haya una concientización de la gente. Si nos remontamos, por ejemplo, a finales de abril estamos hablando de hace 3 meses. En finales de abril se decía, primero mucha gente decía que esto era ficticio, que no existía. Y además en aquel entonces se decía que el pico iba a ser al inicio de mayo, entre el 6, 8, 10 de mayo. Eso fue hace 3 meses. En 3 meses hemos evolucionado. En finales de abril absolutamente nadie usaba cubrebocas, ¿eh? Entonces, a lo que voy con esto es, yo sí veo que la población se ha concientizado y creo que eso está ayudando. Y desde luego, si de manera organizada muchos otros sectores se empiezan a coordinar, pues creo que podremos tener una sola estrategia generalizada mucho más útil. Por ejemplo, yo he planteado, qué bueno que la gente está más consciente del uso de cubrebocas, pero las autoridades, los gobiernos deberían de estar facilitando el cubrebocas de manera gratuita, porque pues hay cubrebocas, digamos, que utiliza la gente pues que ni siquiera sirven, ni siquiera funcionan bien. Hay algunos que tú has visto hasta fabricados en casa, ¿no? Entonces, pues yo creo que ha sido un proceso, todos nos vamos concientizando respecto a los temas que debemos de utilizar, pero en particular en lo que corresponde a la ciudadanía, el uso del cubrebocas
sana distancia y el lavarnos las manos de manera regular. Son las 3 recomendaciones puntuales que podemos hacer como ciudadanos, pues para protegernos de la mejor manera. Por último, es bastante pues importante y también interesante este nuevo Pacto de Bienestar para Puebla. Compártanos en dónde podemos encontrarlo. Habrá mucha gente que realmente quiera informarse más acerca del tema. ¿Dónde podemos encontrar este pacto? Mira, lo más fácil es en mis redes sociales. En las redes sociales yo lo tengo primero en mi red social de Twitter, que es @fer_manzanilla. En mi Facebook, que es Fernando Manzanilla Prieto, y en mi página personal, que es www.fernandomanzanilla.com.mx. En esa página está, digamos, todo el pacto, lo pueden descargar ahí de manera directa. Muchas gracias por esta información. Como siempre es un gusto platicar con usted. Pues ahí está la información de este nuevo pacto, justamente en beneficio para Puebla. Además, en la página, como bien lo menciona, podemos encontrar muchas más iniciativas en favor de toda la sociedad poblana. Que tenga un excelente día, diputado. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Bien, vamos a recordar la página y está apareciendo en pantalla justamente, es www.fernandomanzanilla.com.mx, donde podrán encontrar este pacto de bienestar por Puebla. Todos hay que sumarnos, justamente es bastante importante todo lo que nos estaba comentando el diputado Fernando Manzanilla, para que Puebla obviamente pues se reduzca en primera instancia los casos de contagio, los casos de muerte por COVID-19 y así pueda generarse una buena economía, una buena nueva normalidad en Puebla y además obviamente en el país.